Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados que estamos grabando hoy jueves día 21 de abril. En él vamos a dar un vistazo a los principales índices IBEX 35, DAX alemán, Dow Jones Industriales y algunos valores que por su aspecto técnico podrían darnos una oportunidad de trading en el corto plazo. En primer lugar vamos a dar un vistazo al IBEX 35, el cual ya tenemos aquí mismo en pantalla, como podéis ver. Se encuentra en fase de recuperación desde los mínimos marcados en febrero, en la zona de los 7.738 puntos, desde donde hemos marcado una primera onda alcista con consecución de máximos y mínimos relativos crecientes hasta buscar alrededor del 50% de corrección proporcional Fibonacci al último tramo bajista que arrancó precisamente en niveles de 10.477 puntos hasta dichos mínimos marcados en el mes de febrero. Una segunda onda bajista, una fase de reacción de corto plazo que nos ha llevado a buscar una zona intermedia o de soporte cercana ya al nivel de los 8.200 puntos. En concreto hemos rebotado alrededor de la zona de los 8.250 puntos. A partir de ahí hemos formado de nuevo una nueva onda alcista, ya buscando de nuevo los máximos alcanzados en el mes de marzo, en concreto en el IBEX 35. Estos máximos se alcanzaron en la zona de los 9.200 puntos y a partir de ahora sí que tenemos ciertas referencias técnicas que podrían detener un poco lo que es el avance de los alcistas en el corto plazo. En primer lugar, nos enfrentamos, como veis, ha sido superada en la jornada de ayer la resistencia a niveles de 9.107 puntos, que es exactamente el 50% de corrección proporcional Fibonacci. Este nivel, si es superado hoy en precios de cierre, ahora mismo tenemos al IBEX 35 cotizando en la zona de los 9.170 puntos, nos encontraríamos ya muy cerca a la directriz bajista, es decir, a la directriz bajista que se extiende prácticamente desde julio del ejercicio 2015 y que podría también frenar el avance de los alcistas. Con todo, tenemos una zona muy referenciada a niveles de 9.420 puntos, que ahí sí que confluye pues, el 61-80% de Fibonacci, por lo tanto una zona de resistencia muy importante y muy fuerte para el IBEX 35, que encadena 9 sesiones consecutivas al alza. Sumando la de hoy serían 10. Por lo tanto, cualquier toma de posiciones en estos niveles deberíamos extremar la cautela en ella, puesto que no destinaríamos la totalidad de la inversión, sino son solamente el 50% de la misma, caso de echarnos un poco a los toros, es decir, intentar acometer compras para el muy corto plazo. Bajo nuestro punto de vista y un escenario que esperamos para incorporar valores a cartera o incrementar las posiciones de los que ya tenemos, sería cierto recorte o cierta formación de pullback hacia la zona de los 8.900 puntos, donde ya podríamos incrementar posiciones en los valores que ya tenemos, como hemos comentado, o añadir nuevos que vamos a comentar más tarde. En el caso del DAX alemán, aquí lo tenemos en pantalla. Fijaos como el gráfico es muy parecido al del selectivo español, con una consecución de máximos y mínimos relativos crecientes, con una apertura de un gran hueco alcista en la zona de los 9.765 y un pequeño hueco que se abrió esta misma semana en la zona de los 10.125 y que ha servido para que los alcistas sigan tomando posiciones en el DAX alemán. Fijaos cómo la zona de detención de las subidas corresponde exactamente con el retroceso proporcional Fibonacci correspondiente al 61-80% de todo el proceso bajista que se inició en diciembre de 2015 en la zona próxima a 11.430 puntos hasta los mínimos marcados en el mes de febrero. A partir de ahí hemos construido una fase de recuperación que podría, bajo nuestro punto de vista, tener los días contados a corto plazo. Es decir, podríamos experimentar de nuevo una formación de pullback hacia zonas de soporte. En el caso del DAX alemán corresponderían con la zona de los 10.150, 10.175, donde acometer nuevas compras. Incorporarse ahora al mercado sería correr detrás de los precios, algo que es una máxima que en bolsa no es demasiado aconsejable. Fijaos cómo la media móvil de 200 sesiones no ha sido ningún impedimento para romper al alza, superarla en la jornada que superamos en la jornada del pasado martes.
Y ahora sí que nos enfrentamos a una zona de resistencia donde en el pasado pues ha servido para que los bajistas tomen posiciones. La zona de los 10.500 puntos ha constituido siempre una zona de posible detención de las subidas y es donde pensamos que pudiera detenerse el DAX alemán. Hoy ha marcado unos máximos en 10.485, por lo tanto estaríamos ya muy cerca de un rebote, de una fase de reacción o inicio de la formación de pullback que pudiera darnos sí que cierta ventaja sobre las posiciones que se tomen ahora mismo si esperamos un retroceso e incorporarnos a la tendencia. Otro de los índices que hemos preparado para hoy es el Dow Jones de Industriales. Aquí el gráfico técnico, difiere enormemente con el mercado en Europa, con el DAX alemán, IBEX 35, K40, MIPTEL italiano. Es decir, aquí en este caso estamos ante una construcción de un fuerte rebote desde zona de doble soporte alrededor del nivel de los 15.500 puntos. A partir de ahí hemos constituido una formación de máximos y mínimos relativos crecientes en diario, buscando la zona, rompiendo prácticamente todos los niveles de resistencia que teníamos planteados hasta estos momentos, y como veis el Dow Jones de Industriales se encuentra prácticamente a un 1,5 de sus máximos anuales o máximos históricos. Por lo tanto, pensamos que también pudiera ser un punto de detención de las compras a corto plazo que pudiera arrastrar a Europa hacia niveles inferiores. Fijaos como prácticamente el Dow Jones no ha tenido impedimento alguno en superar niveles de resistencia cada vez que se han venido las cosas así dadas. Fijaos como en el mes de marzo y principios de abril tuvo ciertas dificultades en superar la directriz bajista o parte alta del gran triángulo que está formando en el medio plazo, aunque una vez superado ha encaramado directamente hacia los máximos históricos. Fijaos como nota importante el cruce de la media móvil de 50 sesiones con la de 200, un cruce que históricamente no suele darse demasiado y que en estos momentos está provocando que la continuidad alcista sea la predominante en el mercado americano. En estos momentos tenemos a Mario Draghi una comparecencia una conferencia de prensa, lo cual está incrementando la volatilidad de los mercados. Ahora mismo tenemos al DAX alemán cotizando en la zona de los 10.379, aunque con una volatilidad muy elevada. Fijaos cómo, y volviendo al gráfico del Dow Jones, nos encontramos, y si atendemos a lo que es el estocástico, una zona de sobrecompra muy exagerada, lo que pudiera conforme al avance de las sesiones y que no se pudieran romper los máximos históricos, poder detener un poco lo que es el avance en estos días. El Dow Jones de Industriales, SP500 y los dos Nasdaq, que en el caso del Nasdaq 100 se encontraría algo más lejos de sus máximos anuales, aunque el resto de índices americanos se encuentran en una situación muy buena, es decir, pero como veis la discrepancia entre el mercado americano y el mercado europeo es una divergencia absoluta y deberemos tener mucho cuidado, puesto que el Dow Jones no ha corregido prácticamente desde principios del mes de febrero y pudiera hacerlo durante estos días. Como valores importantes o interesantes vamos en primer lugar a plantear el valor BBVA. Es un valor que tenemos ahora mismo situado en el radar, esperando cierto recorte en busca del 50% de la enorme gran vela que marcó ayer en niveles próximos a los 6,21 o 6,23 euros. Fijaos cómo BBVA ha sido duramente castigada desde prácticamente mediados del ejercicio pasado, en la zona de los 9.250 puntos, los 9,25 euros, A partir de ahí hemos constituido una formación de máximos y mínimos relativos decrecientes en gráfico diario, buscando una zona de soporte en niveles de 5,13. A partir de ahí hemos constituido una especie de lateralidad que fue perforada en la jornada del 11 de marzo, buscando incluso la superación de la directriz bajista que se extendía desde prácticamente niveles de 8,97 euros. A partir de ahí, y vista la enorme gran vela que formamos en la sesión de ayer, el valor ha generado una primera señal de compra en el corto plazo.
Para trading esperaríamos una vuelta o un inicio de un pullback volviendo a buscar la zona de soporte en niveles de 6.11, anterior resistencia, aunque no pensamos que llegaría a este nivel, puesto que el cuerpo de la vela de ayer es un cuerpo bastante grande, una vela de máximos a mínimos, de mínimos a máximos, perdón, muy importante, y sí que esperaríamos una vuelta en torno al nivel de los 6,23, 6,22 euros para cometer compras en el banco con un stop que pasaría por la no pérdida o no vuelta a la directriz bajista, es decir, en estos momentos el stop de cualquier posición alcista estaría por debajo de la zona de los 5,94 euros por título. Fijaos cómo la enorme sobreventa que acumulan los títulos de BBVA pudiera frenar un poco lo que son las alzas o las compras en el corto plazo. Por lo tanto, vamos a esperar cierto retroceso o cierta formación de pullback para incorporarla a nuestra cartera. Otro de los valores que tenemos preparado para hoy se trata de Repsol, un valor muy comentado por las oscilaciones del precio del crudo. Fijaos cómo el valor se encuentra rebotando desde una zona de soporte ya constituida y firmemente consolidada, como son los 7,94 euros. A partir de ahí ha formado una especie de banderín en el corto plazo, no sé si podéis apreciar en el gráfico la constitución de este banderín, y en la jornada del pasado 19 de abril, esta misma semana, conseguimos romper al alza la zona de los 10,71 euros, provocando una opción de compra o una apertura de una ventana de trading de incorporación en el lado largo, con un objetivo principal en la zona de los 11,55 y un segundo objetivo hacia la zona de los 12,68. Ahora mismo tenemos a Repsol con alzas del 1,38%, situado en la zona de los 11,37. Por lo tanto, estaríamos ya ante nuestra primera zona de resistencia que pudiera, como decimos, detener el avance de los alcistas. Entonces, para trading, esperaríamos cualquier retroceso hacia la zona de los 11,02 euros para incorporar la cartera con un stop por debajo de la zona de soporte anterior resistencia en 10,49. El objetivo lo tendríamos situado, como decimos, en la primera zona de resistencia después del nivel actual en 11,57 y un segundo envite alcista que nos pudiera llevar hacia la zona de los 12,65, 12,67. Ante nosotros un valor que pudiera estar generando una opción de compra para el corto plazo, puesto que pensamos que el rebote que están experimentando los mercados de renta variable comienza a dejar de ser un mero rebote técnico y pudiera ser algo más. Otro de los valores que tenemos pensados para hoy se trataría de ACS, la constructora ACS. Fijaos cómo, y trazando el recorrido proporcional Fibonacci al último proceso bajista que arrancó en la zona de los 32,90 euros por título hasta los mínimos alcanzados en febrero, concretamente el día 11 de este mes. Fijaos cómo hemos ido rompiendo al alza varios de los niveles de corrección proporcional. No esperábamos sinceramente una recuperación tan fuerte en el valor, incluso con la apertura de un gran hueco alcista con origen en la zona de los 22,50 euros, que ha servido a los alcistas para seguir tomando posiciones en ACS, aunque sí que observamos una zona muy importante que ha roto el valor en niveles de 27,75. A partir de ahí, como veis, este nivel de resistencia tan importante y perforado al alza correspondería con el 61,80% de Fibonacci a todo este proceso bajista. Por lo tanto, estaríamos rompiendo o perforando al alza una de las zonas de resistencia más importantes que tiene el valor a día de hoy. Por lo tanto, cualquier retroceso de ACS hacia la zona de los 28,42, 28,40 euros, la interpretaríamos como la apertura de una ventana de trading de incorporación en el lado largo con un stop por debajo de 27,60 y un objetivo en la principal o en la primera zona de resistencia en 29,70 euros. Ahora mismo, en estos momentos y en tiempo real, tenemos ACS con alzas del 0,42% en la zona de los 28,90 euros. Fijaos cómo el volumen de negociación ha marcado algunas velas en estos últimos días muy importantes o con un volumen realmente importante correspondiente a la ruptura de esta zona de resistencia que hemos mencionado. Otro de los valores que vamos a tratar de analizar en la jornada de hoy es Mapfre. Es un valor que ha tenido alzas muy importantes durante estos días y que vamos a tratar de comentar. Fijaos cómo Mapfre
viene desarrollando una estructura netamente bajista, con una consecución de máximos y mínimos decrecientes en gráfico semanal y mensual, que ha llevado la cotización de la aseguradora desde la zona de los 3,43 a buscar sus mínimos anuales en 1,61. Hemos comenzado a rebotar, se intentó ya un posible rebote entre septiembre de 2015 y noviembre de 2015, que fue claramente mermado por esta directriz que ha presionado los precios a la baja y ha obligado a la apertura de posiciones cortas para muchos traders. Fijaos cómo la ruptura y perforación al alza de esta directriz en niveles de 2,07 euros ha provocado esta misma semana la apertura de un gran hueco alcista con origen en 2,11 y la búsqueda de varios de los puntos de referencia técnicos que pudiéramos tener en el valor. En primer lugar, tenemos superado una zona de resistencia en niveles de 2,23 que corresponde con el último de los huecos bajistas con origen en esta misma zona y que se aperturó el día 6 de enero de 2016. A partir de ahí hemos ido a buscar la siguiente zona de resistencia en 2,30 y nos encontramos ahora mismo un poco tanteando ese nivel. Mapfre ahora mismo cotiza con caídas del 0,26 en la zona de los 2,31. Fijaos cómo se encuentra ahora mismo en una zona de congestión, puesto que en este nivel, entre los 2,30 y los 2,4 euros aproximadamente, nos encontramos con una zona de control entre la resistencia y la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, Mapfre pudiera buscar la formación de un pullback buscando niveles inferiores y tanteando igualmente la zona alrededor de los 2,17, 2,18 euros, lo cual nos daría una opción de trading de corto plazo con un stop por debajo del origen del hueco, es decir, un stop por debajo de la zona de los 2,10 y un objetivo en la zona de los 2,52. Ante nosotros un valor bastante atractivo que pudiera estar realizando un claro cambio de tendencia en el corto y en el medio plazo. Otro de los valores que tenemos preparados para hoy es la alimentaria Día. Este es un valor que tenemos en cartera, forma parte de nuestra cartera. Fijaos cómo el enorme deterioro que ha sufrido los títulos de Día desde la zona de los 7,70 hasta la búsqueda de los mínimos anuales en 4,26 ha provocado una fuerte reacción alcista en el valor y tratando de superar niveles de resistencia importantes que ahora mencionaremos. Día ha sido uno de los valores que más posiciones cortas ha acumulado en los últimos meses, por lo tanto, susceptible de que estas posiciones cortas, ante una ruptura de niveles de resistencia importantes, como pudieran ser los niveles, la zona de los 5,08 euros aproximadamente en precios de cierre, pudiera provocar el cierre masivo de posiciones cortas, por lo tanto un escape alcista hacia la zona rápidamente de los 5,56. Habría que estar muy atentos a la cotización de Día, puesto que cualquier superación de estos 5,08 en precios de cierre provocaría fuertes ascensos en el valor en busca de la zona de los 5,57. Ahora mismo tenemos a Día cotizando en la zona de los 5 euros exactos con una caída del 0,35%. Si vemos mañana y con cierre semanal esta ruptura se provocara o fuera dada en cierre de semanal, las perspectivas alcistas podrían ser inmejorables de cara a un rebote muy importante como el que ha protagonizado Mapfre, con el que ha protagonizado Mediaset y que pudiera ser un valor explosivo de cara al corto plazo. Fijaos cómo la enorme sobrecompra que acumula el valor pues está frenando lo que es el avance del mismo. Incluso si pudiéramos ver retrocesos o experimentar recortes en forma de pullback hacia la zona de los 4,77, igualmente pudiéramos abrir posiciones cortas, aunque en este caso el stop quedaría por debajo de la zona de los 4,54. Y por último vamos a analizar un valor alemán. Se trata de Volkswagen, el cual las perspectivas técnicas pudieran ser algo atractivas desde el punto de vista técnico. Como veis, Volkswagen, todo aquello de las emisiones de CO2 que fueron trucados los coches, los motores y tal, provocaron descensos muy acusados en el valor, que cotizaba en aquel entonces en la zona de los 165 euros por título, buscando la zona de mínimos en 85,90. A partir de ahí el valor se ha estabilizado, entre comillas, buscando una zona de soporte e incluso formando en la formación de una directriz lateral alcista.
y trazando el recorrido proporcional Fibonacci a toda esta última caída que tuvo como origen la zona de los 143 euros por título, fijaos cómo nos encontramos ante una zona de resistencia tan importante como es el 61,80% de Fibonacci a todo este proceso bajista. Por lo tanto, si viéramos cierres por encima de los máximos alcanzados en la jornada de ayer, es decir, un cierre, dos cierres diarios o un cierre semanal por encima de la zona de los 122,40 euros, abriría una posibilidad de trading una ventana de trading de incorporación en el lado largo con un objetivo hacia la zona de los 135,50, incluso pudiera alcanzar el 100% del recorrido proporcional Fibonacci hasta la zona de los 142,80 euros. Ante nosotros, como veis, un valor con un fuerte potencial alcista que pudiera comenzar a rebotar en breve. Ya lo está haciendo, aunque se encuentra en niveles de relevancia técnica muy importantes. Y nada, vamos a tener especialmente cuidado en la toma de posiciones en este escenario, puesto que planteamos un entorno bastante enrarecido. Los americanos se encuentran muy cerca de máximos históricos, a Europa le cuesta un poco seguir la estela de lo que es el Dow Jones de Industriales, S&P 500, Nasdaq 100, y le cuesta, y estamos notando un mercado algo pesado pese a la subida o la gran subida que están teniendo los bancos incluso en la sesión de hoy, ayer y antes de ayer. Mercado un tanto enrarecido, vamos a tomar precauciones a la hora de tomar posiciones e intentaremos no correr detrás de los precios, y sí que esperaríamos posible pullback o un retroceso de mercado bastante acusado que nos diera oportunidad de entrada sin correr detrás de los precios. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Daniel Santacreu para usuarios y lectores de Mercatrading Bolsa, y como siempre desearos un feliz trading.